Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a un nuevo podcast que, como ahora os contaré, es la constatación de lo importantes que son vuestros correos, que nos escribáis, que nos hagáis preguntas, sugerencias y demás, porque, como ha sucedido en este caso, pues han dado lugar a descubrir una nueva función que, la verdad, yo no conocía, con lo cual a mí misma me hacéis aprender y que yo considero fantástica y utilísima, y por eso he decidido traerla aquí al podcast, y que puede ser muy útil por ser además la gran desconocida para muchas otras personas. Por lo tanto, veis que vuestra participación aquí en el podcast es fundamental y que es que además nos hace aprender a todos, nos hace crear nuevos contenidos, darnos nuevas ideas sobre nuevos contenidos y nos hace aprender a todos. Bueno, os voy a contar la historia desde el principio para deciros posteriormente lo que vamos a ver hoy. Hace algún tiempo, yo creo que más o menos un par de meses o así, una oyente nuestra, Amparo Cruz, de España, me escribió y me hacía la siguiente pregunta. Ella decía que utilizaba Kindle y que Kindle tiene un gesto que permite, cuando estás leyendo un libro, si le das con un dedo 2 veces o no sé qué, tiene un determinado gesto que permite acceder directamente al diccionario respecto a la palabra sobre la que nos encontramos, a la palabra que hemos seleccionado. Y entonces ella me decía que con el teléfono sí conseguía hacer ese gesto, pero que no podía hacerlo con la línea Braille. Y me preguntaba si yo tenía una Focus concretamente. Y me preguntaba si yo conocía cómo hacer eso, si yo sabía cómo hacerlo. Entonces a mí se me encendió una lucecita. Y yo pensé, bueno, yo no, Kindle no lo sé, porque yo Kindle no lo utilizo, la verdad. Yo uso cuando lo uso, utilizo Apple Libros, cuando quiero comprarme un libro. Y por tanto desconozco cómo funciona Kindle. Y entonces se me ocurrió pensar, pues si esta función existe en Kindle, ¿por qué no va a existir también de manera nativa en la propia Apple y para los libros descargados con Apple Books? Entonces escribí a Apple, a Accessibility, para sugerirles que introdujesen una función de este estilo que permitiese, cuando nosotros seleccionamos una palabra, acceder directamente al diccionario. Me contestaron, la verdad son encantadores y responden siempre, y me dijeron que esa función ya existía dentro de Apple y me explicaron cómo funcionaba. Así que yo me puse manos a la obra, la probé y ahora voy a explicaros cómo funciona. Amigos míos me dijeron que ellos no la conocían, por tanto es una de estas funciones que está así escondida, pero que es realmente muy útil, porque no solo funciona con los libros, también funciona con cualquier tipo de texto e incluso con un correo electrónico. Cosa que es muy importante, es importante para empezar para quien se está leyendo un libro, que es la pregunta original que nos había hecho Amparo, pero lo es también para quien está leyendo un correo, ya sea por trabajo, ya sea por gusto, en un idioma extranjero. ¿Y cuántas veces nos sucede que hay una palabra que no entendemos? Pues podemos ir directamente al diccionario, y es útil también para quien está leyendo un archivo cualquiera. Pensad, por ejemplo, quien estudia idiomas, quien tiene que leer artículos que le mandan en clase, o vaya usted a saber, o cualquier tipo de texto, incluso del trabajo, se me ocurre, o en cualquier ámbito. El poder acceder directamente al diccionario es fantástico. Además, es muy importante que no accede al traductor, que, como sabéis, es más de estar por casa y te da una definición, pero te da solo una y más aproximada no. Accede a los diccionarios de Apple, que, como ya os he dicho en varias ocasiones, en mi opinión son los mejores que existen en el mercado, sin ningún lugar a dudas, y son los que yo personalmente, en mi trabajo de traductora, los que utilizo diariamente de manera profesional. Si no conocéis, porque hayáis llegado tarde al podcast y demás, si no conocéis los diccionarios de Apple y cómo funcionan, os emplazo a que escuchéis el podcast. Es uno de los primeros que publicamos allá por finales de junio, julio, el uso de los diccionarios para el iPhone. Escuchadlo. También luego tenemos 3 podcasts al respecto sobre el uso para la Mac, pero el del iPhone pues es de los primeros que hemos publicado, así que si no lo habéis escuchado y queréis saber más al respecto, os emplazo a oírlo. Y dicho esto, vamos a ir un poco más adelante. Bueno, esta función, como os decía, permite seleccionar una palabra, ya sea de un libro que hemos descargado con Apple Libros, esto ahora veremos que es importante, como de un texto que nosotros tengamos, como de un correo electrónico, por ejemplo. Seleccionar una palabra e ir directamente al diccionario. ¿Cómo se hace? La mejor manera de hacerlo es para seleccionar utilizando la función que tenemos en el rotor y que hay que activarla. Ahora veremos todo esto. Yo primero os cuento la teoría y ahora lo vamos a ver en práctica.
en la práctica. Seleccionamos en el rotor, hay una función que se llama seleccionar texto. Entonces, esta la activamos y sabéis que también hay en el rotor, en algunos lugares, por ejemplo en archivos no, y veremos que hay otra manera de hacerlo, de solventar esto. Este es el pequeño problemilla que os decía. Luego tenemos que ir al editor, y luego en el editor nos aparece esta opción consultar y que nos lleva a un menú en el que están los diccionarios. Este es el proceso. Nos posicionamos una palabra, la seleccionamos, la seleccionamos con el rotor, con la opción seleccionar texto, luego volvemos al rotor a la función editar y nos vamos al menú que nos aparece en el editar si hacemos clic hacia abajo, si barremos hacia abajo, que se llama consulta. Damos 2 toques y ahí nos aparece la opción del diccionario. Además nos aparecen, por ejemplo, en el caso del inglés, nos aparece tanto el monolingüe como el bilingüe, por lo tanto podemos elegir entre uno u otro. Vamos a ver entonces, hay que hacer 2 salvedades importantes. La primera respecto a la manera de seleccionar. Yo os insisto que tiene que hacerse a través de la función del rotor seleccionar texto. Hay otras formas de seleccionar y aquí quiero agradecer a nuestro amigo Luisbi de Coruña, en España, de La Coruña, que a mí me explicó, porque yo no la conocía, la verdad, otra forma de seleccionar que es dando 2 toques sobre una palabra y manteniendo pulsado el segundo hasta que se oye un ruidito y efectivamente sale ese mismo menú. Pero ¿qué sucede? Que el foco no nos responde porque, me explicaron los de Apple, porque les pregunté por qué no funciona de esta manera, ¿no? Y por eso he tardado un poquito más en hacer este podcast y le pido disculpas a Amparo por ello, porque no ha sido la cosa tan inmediata como a lo mejor ella hubiera querido o necesitado, pero tenía que probar bien esta función y entender todo y ver las distintas maneras en las que se podía hacer o no para poder explicarlo bien. Entonces, no se puede hacer de esa manera porque si seleccionamos así, dando 2 toques y manteniendo el segundo, que en principio sería mejor porque te lleva directamente al menú, pero me han explicado que ese gesto está hecho, para pasar a través de VoiceOver, me lo han dicho así. Es decir, para poder utilizar esa función, por ejemplo, si VoiceOver no estuviese activado. Entonces, ¿qué pasa? Que al utilizarla, pues VoiceOver se lía un poco con el foco y no reconoce bien el foco. Entonces, lo que pasa es que aunque nosotros nos posicionemos sobre una palabra y le demos 2 toques sobre esa palabra, pues a veces no. Luego cuando vas a buscar el diccionario, la palabra que te coge es otra, porque el foco no está donde tú querías que estuviese. A mí esto por lo menos me sucede con el iPhone 12 mini. Yo no lo sé, probadlo si queréis vosotros, luego os explicaré exactamente cómo. Probadlo porque, si a alguien le funciona, pues es otra manera de hacerlo. La que siempre funciona, en cambio, es, como os digo, la de seleccionar la palabra a través de la función seleccionar texto del rotor. Y luego, otra salvedad que es importante tener en cuenta son los formatos. Porque esta función funciona, valga la redundancia, para los correos electrónicos, funciona para los documentos en Word o en RTF o TXT y para los libros que hayamos descargado directamente de Apple Libros, pero no funciona para los archivos en formato PDF. Con los PDF no nos deja seleccionar, al menos así me lo ha dicho Apple. Entonces, o seleccionar de esta manera. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un libro que lo tenemos guardado en libros, pero que lo hemos puesto allí nosotros, que no está descargado directamente de Apple Libros, sino que lo hemos guardado nosotros ahí, pues puede ser que no nos funcione. Funciona con los libros nativos y funciona con los Word, con los TXT, con los RTF y con los correos. Pero con un PDF, pues si no os funciona, probadlo también, porque en esta vida todo es probar. Si funciona, genial. Pero si no os funciona, pues es un tema de formato. Es más, yo os digo, yo por ejemplo, para hacer ahora las pruebas para el podcast, lo he intentado con el manual del iPhone que viene en la propia aplicación Libros y la verdad tampoco, yo no he encontrado la selección por texto a pesar de tenerla activada, pero insisto, probadlo, pero sí hay otra manera de que funcione y lo vamos a ver. Probadlo porque ya a lo mejor a vosotros os funciona y genial, pero si no funciona, pues no os preocupéis porque hay una manera alternativa de hacerlo. Entonces, vamos a empezar ya a verlo en la práctica. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es irnos al rotor y asegurarnos que tenemos activada una opción que se llama selección por texto. ¿Dónde está? En ajustes, accesibilidad, VoiceOver, rotor. Ojo, rotor y no acciones del rotor. Rotor, que es donde tenemos las distintas cosas que podemos meter en el rotor y tenemos, sabéis que dándole 2 toques encima la seleccionamos o la
deseleccionamos. Entonces, vamos a verlo. 8:38. 8:30. Domingo. 14. Vale, aquí estamos. Perdonad si Mensajes. se oye un poco mal porque tengo que utilizar Pulsa 2 veces para dos abrir. teléfonos a la vez para poder grabarlo bien. Como estoy utilizando el teléfono para hacer la demostración, como luego vamos a tener que usar a Siri también, pues no podía usar el mismo teléfono con el que grabo. Entonces, perdonad si el hecho de estar usando dos teléfonos influye en el sonido. Bueno, nos vamos a ajustes. Doc. WhatsApp. Mail. Ajustes. Ajustes. Vamos a accesibilidad. María, 3 meses, app, modo, Wii, Bluetooth, dato, noti, sonido, no mod, tiempo, generar, centro de pantalla y pantalla de accesibilidad, Accesibilidad, dos botón. toques aquí. Ahora vamos Las a funciones de VoiceOver. accesibilidad te ayudan a pantalla y movimiento, contenido, zoom, voiceover, visión, voiceover, VoiceOver. sí, Todo esto botón, me estoy moviendo, ¿vale? Barriendo de izquierda a derecha. lupa, no, botón, zoom, O derecha a voiceover, izquierda. visión, Aquí, voiceover, sí, voiceover, Vale, ahora activado. vamos a rotor. Ojo. Pulsa, más Voy de información. izquierda a derecha, Veloz, leer, braille, verbos, audio, comandos, actividad, rotor, Rotor, botón, aquí, ojo, os insisto, a rotor, no a acciones del rotor, a rotor, dos toques aquí. seleccionado, caracteres, ¿Veis? Seleccionado acciones caracteres. disponibles, reordenar caracteres, seleccionado, Seleccionado palabras, palabras. seleccionado, líneas, seleccionado, selección Esta por es. texto, Vamos a ver, yo ahora la Acciones tengo disponibles. seleccionada. Si no la tuviera seleccionada, seleccionado, dos toques. selección por ¿Veis? texto, reordenar ya no líneas, me dice, mirad, por seleccionado, ejemplo, ¿veis? líneas, Seleccionado líneas, voy a la derecha. selección por texto, ¿Veis? Selección por texto. No me dice seleccionado. Eso quiere decir que no la tengo seleccionada, que es como vosotros la vais a tener de fábrica, no seleccionada. Pues nada, aquí cuando me dice selección por texto, damos dos toques. seleccionado, Y entonces selección ahora por ya, texto, seleccionado, Seleccionar líneas, líneas. reordenar líneas, seleccionado, Ya selección por está, texto, seleccionado, selección por texto. Por Acciones tanto, disponibles. para seleccionar, pues donde os diga selección por texto, le dais dos toques y ya nos dice seleccionado. Perfecto. Ya salimos de ajustes. sin, ítem de la barra de esta, voiceover, botón atrás, voiceover, rotor, botón, Vamos directamente, Init, salimos doc, así. Vamos a ajustes, cerrar ajustes. selector de app, cerrar ajuste, Vale. App Store, Bueno, mensajes. entonces ahora vamos a hacer la primera prueba, la vamos a hacer sobre un correo electrónico, que es la manera, es lo que mejor funciona, la verdad, la manera en la que funciona, en la que a mí por lo menos me ha funcionado la opción de manera completa y de la manera que en la teoría tiene que funcionar, ¿no? Entonces, vamos a un correo WhatsApp, mail, no hay mensajes, y nos mail, vamos a un correo Gmail, que tengo aquí botón, en inglés. no leídos, Camilo, CT y atención, respondido, Augusto Vale, Gabriel, estoy buscando Robert Carter, Robert Carter. Richard Turner's homepage, select, Vale, yo tengo aquí mi correo en inglés. Tengo un correo aquí en inglés e imaginaos que hay una palabra en el correo que yo no conozco. Vamos a buscar, por ejemplo, la palabra agreed. Richard Turner has agreed to archive all of the Orbit Research Meeting Voy, recording of entonces, ¿ahora qué caracteres. hago? Me voy con el rotor hasta palabras, ¿vale? Muevo el rotor, sabéis que es el gestito este de poner los dos dedos en la pantalla como si fuera un compás e ir girando. Entonces, Líneas, palabras, palabras. Y ahora voy a hacer flick hacia abajo. Richard Turner has agreed. Agreed, ¿vale? Ya estamos aquí, agreed. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Primero, primero con el rotor me voy a palabras y barriendo hacia abajo con un flick hacia abajo, yo me posiciono en la palabra que voy a querer seleccionar y que voy a querer buscar en el diccionario, ¿vale? Entonces, primero, rotor, palabras, flick hacia abajo para posicionarme en la palabra que quiero. Una vez agreed. Una vez que estoy aquí, ahora la tengo que seleccionar. Otra vez, rotor hasta selección por texto. Línea, selección por texto. Perfecto. Desliza a la derecha para Ojo. ampliar la selección o a la izquierda para reducirla. Y entonces, aquí en selección por texto tengo que hacer dos cosas. Primero, tengo que hacer flick hacia abajo porque, Selección por líneas. mirad, Selección por palabras. Selección por caracteres. selección por caracteres, Selección por selección palabras. por palabras, que es lo que yo quiero. Es decir, selección por texto. Primero, flick de abajo arriba, de arriba abajo, hasta encontrar palabras, que es lo que nos da la opción de seleccionar por caracteres, palabras o líneas. Luego, una vez que yo ya he fijado que quiero seleccionar por palabras, ahora sí me muevo con flick de izquierda a derecha, derecha a izquierda, hasta la palabra agreed. Agreed. Seleccionado. Agreed, seleccionado, me lo dice él, ¿vale? Perfecto. Entonces ahora, otra vez con el rotor, me voy a ir a editar. Editar. Perfecto, ¿veis? Editar. Ahora, flick hacia abajo. Tenemos en editar, hay varias opciones, sabéis que hay copiar, no sé qué,
Vale, hay varias opciones. Tenemos que irnos moviéndonos hacia abajo hasta una que se llama consultar. Compartir. Copiar. Seleccionar todo. Consultar. Consultar. ¿Veis? Aquí todo, insisto, flick hacia abajo. Y si estáis más abajo, pues hacia arriba, de abajo, arriba, arriba, abajo. Hasta consultar. Le doy 2 toques. Y mirad. Pulsa 2 veces para cerrar el mensaje. Pulsa 2. Diccionario. Encabezamiento. ¡Oh, magia! Aquí tenemos el diccionario. Y además, es una palabra en inglés, agreed. Vamos a encontrar todos los diccionarios que existen que tengan que ver con el inglés. Es decir, vamos a encontrar el inglés, el Oxford British Dictionary, el inglés español, el tesauro y también está el Oxford americano. Vamos a ver, yo no sé si exactamente encuentra los que tú tengas seleccionado o los que hay. Ok, botón. Gran diccionario Oxford español-inglés, viñeta inglés-español. Encabezamiento. El bilingüe. Gran diccionario Oxford, inglés-español, español-inglés. Perfecto. Agreed línea vertical a Mestua línea vertical modificadora G de caligrafía read. Brestua línea vertical modificadora G de caligrafía read. 2 puntos triangulares modificadores de línea vertical adjective. Adjective. Perdonad, lo está leyendo a los Spanglish, ¿vale? Porque no le he puesto que lea en inglés, porque bueno, este es el inglés español. 1 in agreement predicative. De acuerdo. In agreement. Predicative. De acuerdo, bien. Black red pointing small triangle we live at noon. Agreed. 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 Salimos al mediodía de acuerdo. De acuerdo. Vale, te pone una frase, ¿veis? Salimos al mediodía, de acuerdo. Pues de acuerdo. Salimos al mediodía, vale. Vale, Spain. Vale, pues que en España en vez de acuerdo ponen vale. Bueno, pues esto es una cosa coloquial, súper coloquial. Bueno. To be agreed on STH/in. To be agreed on. Black red pointing small triangle we all agreed on that point. We are all agreed in that point. En eso sobre ese punto estamos todos de acuerdo. En eso sobre, vale, ¿veis? Black red pointing small triangle we are agreed on leaving tomorrow. We are agreed on leaving tomorrow. Quedamos en salir hora en que saldremos mañana. Vale. Black red pointing small triangle to be agreed that. To be agreed that. ¿Estar de acuerdo en qué? ¿Estar de acuerdo en qué? 2. Prearranged before known price barra terms acordado. Prearrange. Estar de 2. Prearranged before known price barra terms acordado. Vale. Black red pointing small triangle we met at acordado. Nos encontramos a las 10 como habíamos quedado hora acordado. Vale, pues nos encontramos a las 10 como habíamos quedado, acordado. Agree línea vertical a Mestua línea vertical modificadora G de caligrafía RI. Brestua línea vertical modificadora G de caligrafía RI. 2 puntos triangulares modificadores línea vertical. A transitive verb. Transitive verb. 1. A. Be in agreement over to agree that. Be in agreement over to agree that. ¿Estar de acuerdo en qué? ¿Está de acuerdo en qué? Black red pointing small. Todos estuvieron de acuerdo en que era demasiado tarde. Vale. Black red pointing small. Sí, debe resultar extraño, asintió. B. Reach agreement over decidir. Reach agreement to Sí, B. Reach agreement over decidir. over. Reach agreement over. Decidir. Black red pointing small triangle it was agreed that he should go on his own. Se decidió que fuera él solo. Vale. Black red pointing small triangle to agree when barra what barra how barra where barra which. ¿Veis qué buenos diccionarios? Pone hasta expresiones, es un diccionario fantástico. Ponerse de acuerdo en cuándo barra, en qué barra, en cómo, etc. Black red pointing small triangle to agree to más INF. Y veis que hay un montón de significados, veis que es un diccionario muy completo con las expresiones, con todos, o sea, con eso, con todas las expresiones, con todas las posibilidades. O sea, mirad, veis, seguimos. Quedar en más INF. Quedan más. Black red pointing small triangle de. Quedaron en encontrarse o verse a las 6. Mirad, hay C. muchísimos. Decide on price acordar. Date barra details decidir. Concertar. 2. A. Consent to agree to más INF. Consent to agree. Aceptar más INF. Aceptar más INF. Black red pointing small triangle si agreed to accompany me. Sí, agree to accompany me. Aceptó acompañarme. Dijo que me acompañaría. Vale. Black red Además, pointing veis small que es que os triangle. pone diferentes maneras de traducirlo. O sea, a mí me encantan estos diccionarios. Yo les tengo amor verdadero. De verdad. Consentí en ayudarla. B. Admit. Concede tu agree that. To admit, consent to agree that. Reconocer o admitir o aceptar que. Reconocer, admitir, aceptar. B. Intransitive verb. Intransitive verb también. Uno O sea, guión veis, se same pone como opinion. adjetivo, Estar de acuerdo. como transitivo, como intransitivo. O sea, perdón, como adjetivo, como verbo transitivo, como verbo intransitivo. O sea, Black red pointing small Todo esto en triangle. el español Estoy inglés. completamente de acuerdo. Black red pointing. Lo mismo digo yo. ¿ves? Black red pointing small triangle don't you agree? ¿No te parece? No. Black red pointing small triangle to agree about this. Estar de acuerdo o coincidir en algo. Voy a pasar Black otra red cosa pointing porque small estoy triangle. viendo- Por lo menos en eso porque os estamos de quiero acuerdo o enseñar- coincidimos. mirad. Black red pointing small triangle to ¿Veis agree todo with lo que SB viene barra sobre la STH. palabra agreed? Estar de acuerdo con algo. Black red pointing small triangle I can't agree with you there. En eso sí que no estoy de acuerdo contigo. I can't agree with you there. 2. That, ¿veis? A. Get on well congeniar. Get on... Get 2. A. Get on well congeniar. Get on well. Black red pointing small triangle even as children we never agreed. Ya de pequeños no congeniábamos. B. Tali. Statements barra ¿Veis? Mirad, os figuras pone un conjuntas. sinónimo. Get well... Go, ¿cómo es?
Ya, Black Rick pointing small triangle. Get on well congenial. Get on well get on well, pues es sinónimo de agreed. Black, ya de pequeños. B, tally, statements. Black Rick pointing, concordar con algo. Concordar. C, linguistics, concordar. Mirad, linguistic, concordar. Black Rick pointing small triangle to agree with STH. Concordar con algo. Sí, also agree with. Idiom. Idiom. Mirad, ahora los idioms. To agree to differ. To agree to disagree. To agree to differ, to agree to disagree. Las expresiones idiomáticas. Black Rick pointing small. Dejémoslo. No vale la pena discutir. Ni tú me vas a convencer a mí ni yo a ti. Vale. Phrasal verbs. Phrasal verbs. Nuestros maravillosos para los que no tenemos inglés como lengua nativa. No sabéis lo que hemos sufrido todos con los phrasal verbs. Oh, Dios mío. Agree on. Qué recuerdos. V más prep más O. Nos ponían una lista entera de la A a la Z y teníamos que aprenderlos de memoria, lo cual es imposible. Pues mirad, aquí está agree on. Date barra details acordar. Black Rick pointing small triangle we can't agree on a color barra price. No nos ponemos de acuerdo en el color barra. Black Rick pointing small triangle en lo que estamos de Pero veis acuerdo. qué buen diccionario, o sea, tiene adjetivo, verbo intransitivo, los idioms, las expresiones idiomáticas, los phrasal verbs. Black Rick pointing small triangle. Una fecha que se decidirá o se concertará más adelante. ¿Veis? Black Rick pointing small triangle. Al final quedaron en verse. Or salir. Vale. Agree to. Y ahora os quiero agree to. V más prep más O. Agree. V más prep más O. Verbo más preposición más Consent to terms barra conditions aceptar. to terms, to conditions. Black Rick pointing small triangle they wanted to get married. Y todo esto Vale, en se el querían casar, bilingüe. pero sus padres no lo consentían. ¿Veis? Agree with. Agree with. V más prep más O. Uno food barra drink barra climate. Agree on, agree with, el otro agree to. O sea, Black Rick pointing small triangle. El vino le sienta mal o no le sienta bien. mirad, Black Rick pointing small triangle de. El calor no me sentaba. 2. Approve of policy estar de acuerdo con. Aprobar. approve of policy, las políticas de. Oxford Thesaurus of English. Vale, Encabezamiento. esto era el diccionario, mirad, ese era el diccionario inglés-español, el gran Oxford Dictionary. Ahora tenemos el Thesauro of English, el Oxford Thesaurus of English, otro diccionario. Agree verb. Agree, verbo. 1 y agree with you línea vertical I oficial agree with agreed you. that it has good potential. Concur. Be of the same mind barra opinion. Os voy a Si poner hay, el inglés. caracteres, Espera. palabras, línea, selección por idioma, tabla de braille. Voy a poner el Idioma. inglés. Italiano. Español. English. Ruski. English. UK. Ah, bueno. Agree verb. 1. I agree with you. Vertical line officials agreed that it has good potential. Concur. Be of the same mind / opinion. See eye to eye. Be in sympathy. Sympathize. Be united. Be as one man. Accord. Acknowledge. Admit. Concede. Grant. Own. Confess. Antonyms disagree. Differ. Mirad, este es el tesauro y aquí vienen los sinónimos y antónimos. 2. They had agreed to accept. Consent. Assent. Accede. Acquiesce in. Accept. Approve of. Allow. Admit. Grant. Comply with. Undertake. Fantástico, Go along como with. diccionarios, Say yes to. desde el punto de Give vista one's lingüístico, approval to. es glorioso Give esto. something the nod. Recognize. Acknowledge. Antonyms reject. 3. The plan and the drawing of the church do not agree with each other. Match. Match up. Accord. Correspond. Conform. Coincide. Fit. Tally. Harmonize. Be in harmony. Be in agreement. Be consistent. Be compatible. Be consonant. Be congruous. Be in tune. Equate. Be equivalent. Dovetail. Chime. Correlate. Be parallel. Informal square. Antonyms differ. Contradict. Los antónimos. 4. They agreed on a price. Settle. Decide. Shake hands. Arrange. Arrive at. Shake hands, Negotiate. arrange. Work out. Thrash out. Hammer out. Reach an agreement on. Come to terms about. Reach terms on. Strike a bargain. Make a deal. 5. She's probably eaten something that didn't agree with her. Be agreeable to. Be good Vale. for. O sea, Be mira que healthy es un for. montón. Be acceptable to. Suit. Choose the right word. Agree. Consent. Assent. Acquiesce. Acquiesce. More than one party is needed for an agreement, but the contributions made by each may be different. Black square agree is the only word of the 4 that describes being of one mind with others over something. We'll have to decide what compromise we can agree on. Vertical line they agree a currency price and payment terms. But all of them can be used for giving one's permission. When someone agrees to something, the parties to the agreement may be on an equal footing. The company and the shareholders agreed to a lockout clause. Bueno, yo esto os lo he But puesto. it may depend on the willingness of one party who is in a Bueno, position vale. of superior power. A ver. The owner has refused to say whether he'll agree to the rescue plan. Yo esto os lo he puesto así en inglés porque está hablando en inglés y bueno, pues porque si lo queréis así, evidentemente esto le podemos poner en español y esto mismo nos lo lee en español inglesizado, inglés españolizado, ¿vale? Si os es más fácil entenderlo. Black square someone who consents to something proposed to them also has the power to decide on it and typically ¿Veis? black square someone who assents to a Bueno, un proposal montón is de black definiciones square y to de agree. cosas. These notes show fine distinct cosas. Oxford Dictionary of English. Vale, y aquí Heavy. tenemos otro Oxford Dictionary of English.
Pues aquí tenemos el tercer diccionario, o sea, teníamos el inglés, español, inglés, ahora el tesauro, luego el tesauro y ahora tenemos el monolingüe de inglés, el Oxford. Agreed vertical line schwa modifier vertical line script G re modifier triangular colon D vertical line adjective. Attribute discussed or negotiated and then accepted by all parties. The agreed date. Bullet of two or more parties. Agree vertical. One have the same opinion of bullet. Agree two. Agree to bullet with object. 3. Agree with. Be consistent with. Your body language does not agree with what you are saying. Bullet grammar have the same number, gender, case, or person as. The verb agrees with the final noun. Mirad qué bueno es. 4. Usually with negative. Agree with of food. Conditions, etc. Be healthy or appropriate for someone. She's eaten something that didn't agree with her vertical line in Australia. The climate did not agree with me. Y mirad, y con todas las variantes, es Australia, sí. Origin. Origin. Late Middle English. From Old French agrea. Based on Latin add to plus gratus pleasing. Etimología. Vera de herramientas. Buscar and internet. Button. Y Buscar gestioner. Button. mirad, una cosa importante. Vale, yo os decía, los diccionarios que nos presenta son los que nosotros tengamos seleccionados. Insisto, si no lo recordáis, escuchad el podcast del uso de los diccionarios en iPhone. Entonces, los diccionarios que nos presenta aquí son los que nosotros tuviéramos seleccionado. Pero si quisiéramos otro, por tanto, no son todos, ¿vale? O sea, son los que yo tenga seleccionado, por ejemplo. Os digo, en el caso del inglés, yo tengo el Oxford español-inglés, el Oxford británico y el Oxford Thesaurus. Pero, por ejemplo, no tengo el Oxford American Dictionary, que también está aquí en los diccionarios. Como yo no lo tengo seleccionado, no me aparece aquí directamente. Pero aquí al final de todos los diccionarios, mirad, me aparece, lo voy a poner ya en español. Carácter, palabra, idioma. Porque es que si Español, no, España. mirad, y por ejemplo, veis, si queréis, por ejemplo, lo que estábamos viendo, el español, que nos lo lea en Spanglish. Disposedor negotiated and then accepted Pues by all aquí, por parties. si lo entendéis Diagreed mejor, date. vale. Pero mirad, al final, cuando se acaban, o sea, él nos presenta todos los diccionarios que nosotros tenemos seleccionados. Os digo, en este caso 3, el español-inglés español, el de Tesauro y el Oxford inglés, el gran Oxford, el gran diccionario Oxford, el británico. Pero Agree línea mirad, vertical est. 1 half the same. Linear. tenemos 2 agree to. 3 agree. 4 cuando acabamos con late todos los middle English. diccionarios, Barra de con la herramientas. etimología, Buscar en internet. mirad, aquí me Gestionar. dice Botón. gestionar. Oh, magia. Le doy 2 toques aquí Gestionar. Pulsa 2 veces para cerrar. Diccionario. Diccionario Apple. y aquí me vienen todos los diccionarios que hay en la lista de Apple. Por lo tanto, mirad, Descargar diccionario. Alemán. si yo quisiera, En curso. 10 por alemán francés. Descargar alemán inglés. Descargar si yo diccionario. quisiera, yo que sé, Botón. imaginaos el alemán-inglés, Pulsa 2 veces para podría iniciar la descargarlo descarga. aquí. Árabe inglés. Descargar diccionario. ¿Veis? Y se Botón. puede descargar. Chino simplificado. Descargar diccionario. Chino simplificado. Descargar. ¿Ves? Yo qué Chino sé. Chino Estoy buscando el descargar americano, coreano. por ejemplo. Coreano inglés. Danés. Español. Dicción en curso. Por ejemplo, Español. Diccionario general de la lengua española. En curso. En curso porque- y 12%. ahora está, Español ¿vale? inglés. En curso. Mirad. 7%. El español-inglés, Francés. o sea, y aquí podría yo francés y buscar hebreo. francés-inglés, por ejemplo, Descargar si quisiera. Hindi inglés. Oxford hit. Descargar Indonesio inglés. Yo qué sé. Inglés americano. Inglés americano, por Oxford ejemplo. American Writers Thesaurus. Si yo quiero este, Descargar diccionario. descargar Barra de el desplazamiento vertical. y ya está. Y podría buscarlo también aquí, ¿veis? Entonces, podemos elegir los diccionarios que queramos, o los que ya tengamos seleccionados de por sí, o los que queramos estén en la lista y nosotros, por lo que sea, no lo hayamos descargado en su momento. Por ejemplo, aquí está el American Dictionary, pues lo podemos descargar desde aquí, imaginaos, yo que sé, el inglés alemán, el inglés francés o el inglés italiano, pues desde aquí los podemos descargar si no los tuviéramos ya. Con lo cual veis que es fantástico, ¿sabes? Esta función yo me encanta. Y vamos a ver, por ejemplo, Pulsa 2 volvemos veces aquí, para Hindi inglés. imaginaos, Pulsa 2 veces para cerrar el mensaje. Botón. cierro el mensaje, Hi María. vale, y entonces ya, bueno, pues ya vuelvo a mi correo. Y obviamente, si nosotros tenemos una línea Braille conectada al teléfono, pues eso mismo que hemos estado leyendo con el teléfono nos lo leería la línea Braille. No puedo haceros la prueba porque creo que es un problema desde de iOS 14.4 de la compatibilidad. Bueno, hay un problema con la compatibilidad con algunas líneas Braille y aunque no lo han señalado como tal, yo ahora lo señalaré, creo que también debe haber algún problema con la Orbit porque aun teniéndolo configurado y teniendo bien todos los parámetros, ahora mismo no me la conecta, ¿vale? Por eso no puedo probarlo, pero funciona obviamente igualmente. Si conectáis la línea, pues podríais leerlo sin problema. Bueno, vale, y esto es como debería funcionar, cómo funciona esta nueva opción. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, si nos vamos a un archivo, mirad, vámonos a la aplicación Archivos.
Dropbox, Safari, YouTube, NBA, archivos. Archivos, aquí estamos. Vamos a Archivos. buscar Recientes. un Encabezamiento. archivo. Buscar. Mónica 5. Buscar. Zoom Mac. Docs. Documento de Vamos Word. a buscar En aquí iCloud. este documento Anteayer. que tengo en Zoom Mac. italiano, por Docs. Documento de Word. En iCloud. Anteayer. Flecha hacia abajo esperando. Vale. Zoom Mac. Docs. Documento de Word. Anteayer. 14 kilobytes. Que lo abra. Zoom Mac. Poder Between. Documento R. Zoom Mac. Docs. Zoom Mac. Doc. Zoom Mac. A ver, ya está. Aquí Ok, lo tenemos, botón. perfecto. Más J. Programación de la Entonces, reunión. aquí vamos a buscar también una palabra. Nos vamos, por tanto, con el rotor, Enlaces. hasta Editar. Caracteres. Líneas. palabras. Palabras. J. Programaciones. Programaciones, por ejemplo, ¿vale? Esta palabra. Ahora, claro, la seleccionamos, selección por texto. Selección por texto. Desliza a la derecha. Selección por Seleccionar, líneas. ¿veis? Selección por Primero, palabras. clic hacia arriba y hacia abajo para asegurarnos que estamos en la selección por palabras. Y ahora vamos hacia la derecha, Programaciones. programación. Seleccionado. Perfecto. Un truco, cuando nosotros nos posicionamos en una palabra y luego vamos a seleccionar por texto, tenemos que darle una vez hacia la derecha, ¿vale? Para que coja la palabra en la que nosotros nos hemos posicionado. Perfecto. Y ahora, claro, aquí vamos a buscar editar. Líneas. Selección. Idioma. Entrada. Enlaces. Tabla. Editar. Caracteres. Editar. Y editar. Ah, mirad, pues en los documentos Word sí funciona. Perfecto, pues editar. Compartir. Copiar. Seleccionar todo. Consultar. Consultar. Dos toques. Ok. Botón. Os pongo una palabra en italiano para que veáis que funciona con todos los idiomas. Mirad. Zoom Mac. 2 de 4. Pulsa 2 veces para. Diccionario. Diccionario. Botón atrás. Programaciones. Programaciones. Encabezamiento. Ok. Programaciones. Comillas angulares sencillas izquierdas. Cielo nocturno. Nel linguaggio degli economia Nel e degli linguaggio industria, dell'economia. l'impostazione di un'attività fondata su calcoli precisi relativamente ai costi, ai tempi di produzione e agli obiettivi da raggiungere, nel linguaggio politico. Mirad, vamos a ponernos Vignetta. el Tabla de italiano Braille. para Editar. que lo- Palabras. Líneas. Selección por text. Idioma. Si queremos Español. Italiano. italiano. Punto elenco. Inclusione 1. Virgolette ad angolo singole. Punto centrale virgolette ad angolo. Programmazione. Programazione. Virgolette ad angolo singole verso sinistra. Punto centrale punto centrale ma punto centrale ZIO punto centrale ne. Virgolette ad angolo singole verso destra. F. 1. Inclusione in un programma. P. Dei lavori. Part. L'attività dell'esercente cinematografico che, dopo aver contrattato i film con la distribuzione, li mette in data per proiettarli nella propria sala, la P. di un film. Vale. Punto elenco. Nel linguaggio dell'economia e dell'industria, l'impostazione di un'attività fondata su calcoli precisi relativamente ai costi, ai tempi di produzione e agli obiettivi da raggiungere, nel linguaggio politico. Vi si associa il concetto di priorità nelle scelte degli obiettivi da raggiungere in base alle disponibilità finanziarie dello Stato, pianificazione. ¿Veis? Punto elenco. Todas las opciones. Nella scuola italiana, Nella scuola programmazione italiana, educativa, programmazione programmazione didattica, la definizione degli obiettivi immediati, intermedi e finali dell'attività didattica e la verifica sistematica dei risultati conseguiti. ¿Veis? Tenemos un montón. Punto elenco. In matematica, programmazione lineare, la ricerca della migliore fra le soluzioni di problemi soprattutto economici, detta lineare in quanto fa uso di equazioni lineari. 2. In informatica, Due. la creazione e la predisposizione di un programma per un elaboratore. Informática, pues sí. Punto elenco. Programmazione orientata agli oggetti Todo o programmazione a lo que oggetti, Veis. modalità di programmazione, usata per esempio Y veis in que Java che funciona struttura con le todos los istruzioni. idiomas. Etimologia de barra de Ramien. Mira, Etimologia etimologia, di programmare etimologia. data 1931. Perfecto. Barra de Ramien. Buscare in internet. Bueno, Barra de gestionare. Pulsante. Una cosa. Si vosotros, mirad lo que he hecho yo y lo que me ha pasado. Si vosotros seguís después de la etimología, no vais a encontrar gestionar, o sea, vais a encontrar, os dice barra de herramientas, Buscare in internet. barra de herramientas. O Compartir. sea, buscar en Pulsante. internet y barra de herramientas. Espérate, voy a poner el Palabras, español idioma. que lo... Español. Vale. Español. Mira, barra de herramientas. Barra de herramientas. Lista. Y- Barra de herramientas. ¿Veis? Gestionar. Buscar Botón. internet, o sea, Buscar no vais a, internet. entonces la primera Botón. vez no vais a encontrar gestionar, vais a encontrar buscar en internet y barra de herramientas compartir. Truco, pero si cuando estáis en buscar internet hacéis clic hacia la izquierda, ya veis Gestionar. gestionar. Botón. Y le damos a gestionar, Ok. Botón. Alemán, inglés. alemán, inglés, y Descargar entonces aquí veis diccionario. todos los Árabe, diccionarios inglés. que hay, ¿vale? Aquí podríais, por ejemplo, encontrar, imaginaos, Sin. Ítem de la pulsa dos veces por para cerrar ejemplo, el un mensaje. inglés italiano, Botón. si queréis, por ejemplo, si os interesa Ok. buscar esta palabra en inglés o yo qué sé. Bueno,
Y aquí tengo que corregirme a mí misma. Yo os había dicho al principio del podcast que esta opción en la aplicación Archivos no funcionaba. Mentira. Veis que con los Word funciona perfectamente. Con los RTF, en cambio, yo he probado y yo os lo había dicho así porque yo había probado con archivos RTF. A mí con archivos RTF no me funciona y no me deja ver en la opción de editar. No lo sé por qué. En cambio con los Word sí. No obstante, vosotros probadlo. Pero, ¿qué pasa por si acaso? ¿Vale? Yo ya veis que en los Word funciona y que en los correos electrónicos funciona. En los RTF, en que tengamos en la aplicación Archivos, yo no sé por qué, a mí no me ha funcionado, pero insisto, ahora veremos que hay otra forma de hacerlo, no os preocupéis, pero probadlo por si a vosotros os funciona. Insisto, en los Word sí. Y en los libros que tenemos en Apple Libros, insisto, Apple a mí me ha asegurado que funciona. Yo lo he probado con el manual del iPhone y a mí no me ha, como os digo, la opción de selección por texto, pues a mí no me ha dejado verla, pero insisto, a lo mejor probadlo vosotros por si acaso. Y bueno, pues y como veis, esa es la manera teórica buena de hacerlo. Y como veis, a lo mejor en los documentos que más usáis, que pueden ser esos archivos en Word o correos electrónicos, funciona. Pero ¿qué pasa si, como os digo, en algunos casos en un RTF o a lo mejor en un libro no funciona? Bueno, pues tenemos otra manera de hacerlo. Y es a través de los atajos, creando un atajo específico para ello. Y mirad, vamos a verlo. Y vamos a verlo, por ejemplo, pues con el manual del iPhone, por ejemplo. O lo vamos a ver. Dropbox. Vamos a verlo primero con un Archivos. archivo RTF. Primero y luego. Archivo. En cumplimiento de su solicitud de fecha. Documento. En cumplimiento Vamos de a su ver la solicitud palabra, de fecha 18 entonces, de enero de 2020. este documento. Bueno, entonces vamos a ver la palabra solicitud, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Pues yo me voy, yo os voy a mostrar el atajo, ya lo tengo creado, ¿vale? Luego os diré qué acciones hay que tomar para crearlo. Y como ya se nos iría muy largo no voy a enseñaros aquí realmente cómo se crean los atajos porque se nos iría muy largo. Simplemente os digo rápidamente, esto lo veremos en otro podcast dedicado a la aplicación de atajos, pero tenéis que ir a atajo, crear nuevo atajo y tenéis que hacer dos opciones, obtener en portapapeles y definir portapapeles. Entonces las acciones la buscáis, donde pone añadir acción, la buscáis, las añadís y creáis el atajo. No obstante, esto lo veremos con más calma cuando veamos la aplicación de atajos, pero que sepáis, es un atajo que tiene dos acciones, obtener portapapeles y definir portapapeles. Entonces, os voy a mostrar el resultado. Vamos a buscar la palabra solicitud. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos un archivo, en este caso es un RTF, donde os digo que yo no veo aquí la función de editar. Nos vamos al rotor y a palabras. Idioma. Tabla de líneas. Palabras. Voy a buscar la palabra solicitud. En de su solicitud. Vale, y ahora me voy entonces, ahora no me voy a seleccionar por texto. Estoy aquí en solicitud. Posicionada encima de la palabra solicitud. Le voy a dar 4 veces con 3 dedos. 4 toques con 3 dedos. Solicitud copiado al portapapeles. Solicitud copiada al portapapeles. Perfecto. Y ahora le voy a decir a Siri que me lo defina. Defínelo. Atajo en ejecución. Atajos. Pulsa 2 veces para cerrar el mensaje. Si me abre Botón. aplicación atajos, me voy flick hacia la derecha. Diccionario. Encabezamiento. Diccionario. Ok. Diccionario General de la Lengua Me Española. coge Vox. diccionario español, Encabezamiento. Solicitud nombre femenino. 1 documento en el que se solicita formalmente algo. Una solicitud para ingresar en el cuerpo de bomberos. 2 cualidad de la persona solícita o dispuesta a servir y satisfacer a los demás. Apreciaba su solicitud ante las necesidades. ¿Veis todas las? 3 acción de solicitar algo. Estoy tramitando la solicitud de un préstamo. Gran diccionario Oxford español-inglés viñeta inglés-español. Mirad, esta es Encabezamiento. español, también si la queremos en inglés. Solicitud femenina noun. Feminine noun. Para un trabajo application. Para una licencia application. Request. Para información. ¿Ves? Aquí nos Ayuda. pone también Request. la palabra en español. Entonces, esto pues nos sirve en cualquier archivo. Esto yo ahora lo he probado en un RTF, pero me puede servir Atajos. en cualquier Selector archivo. de Y es una manera atajos. más rápida de hacerlo si lo Selector de queréis hacer. Archivos. Acción actual. Cerrar Por archivos. ejemplo, nos vamos a Store. libros, por Archivos. ejemplo. Abre libros. Estamos aquí en libros. Libros. A ver si quiere. Encender y configurar el Vale. iPhone. Por ejemplo, pues ahora voy a Encabezamiento de buscar aquí la Artículo. palabra Editar. Acciones. Caracteres. Selección por text. Palabras. Palabra. Caracteres. palabras. Acciones. Caracteres. Palabras. Si me... Configuración e marcar página. Activar. Ay. Por omisión. Marcador de página. Marcador de página.
Configuración e introducción. Enciende y marcar página. No, es que yo no quiero marcar página. Activar. Promis. Marcar página. Espera, voy al contenido. Volver a Siri. Movistar 9 y 35. Consigo. Nota. Selector de página. Número de página. Configuración. Marcador de página. Buscar. Aspecto. Contenido. Botón. Aquí. Libros. Compartir. Botón. Nociones básicas. Idioma. Tabla de caracteres. Palabra. Idioma. Tabla de braille. Tabla de braille. Palabras. Idioma. Tabla de braille. Caracteres. ¿Veis que no me aparece Palabras. aquí seleccionar por Idioma. texto? Palabras. Bueno, pues yo me voy aquí. Nociones. Nociones. A la palabra nociones. Le doy 4 toques con 3 dedos. Nociones copiado al portapapeles. Y ahora, defínelo. Atajo en ejecución. Atajos. Pulsa 2 veces para cerrar el mensaje. Botón. OK. Diccionario general de la lengua española. Noción nombre femenino. Noción, nombre femenino. Una ¿Ves? idea Aquí general la que se tiene tenemos. sobre algo. Tenemos que poseer una clara noción de lo que significa una sociedad de masas, antes de que el líder pudiera levantarse y cobrar noción de la figura de su atacante. Este se escurrió entre los demás animales. ¿Ves? 2. Conocimiento elemental. Las Conocimiento primeras nociones de elemental. cálculo. Unas breves nociones sobre se usa generalmente en plural. Gran diccionario Y Oxford aquí, español si inglés queremos viñeta en inglés inglés, español. Noción el femenina en Oxford. un. Notion femenina. 1. Idea. Concepto noción. Idea. Idea, concepto, notion. ¿Veis? Están aquí todas las palabras. Entonces, bueno, yo os digo, en los libros, yo os insisto, Apple dice que la otra manera de hacerlo funciona. Como yo es una aplicación en la que os reconozco que no estoy muy ducha, probablemente no lo estoy haciendo bien. Vosotros probadlo, si la utilizáis, si la sabéis utilizar mejor, pues probadlo, porque a lo mejor a vosotros sí os funciona. Pero que sepáis que aun en el caso de que no os funcione y en los RTFs, que como habéis visto, a mí la otra opción no me funciona, pues a través de los atajos sí se puede llegar igualmente a esta opción. Vamos a verlo por último. Mirad, en una Atajo de las finalizado. opciones Atajos. en las que sí que nos funcionaba, por ejemplo. Selector de app. Atajo. Cerrar Vamos a atajos. Mail otra Selector vez. de app. Ay. Activar. Cerrar libros. Cerrar App Store. Mensaje. Vámonos a un archivo, Gestor 11 de libros. vámonos a un Archivos. archivo, a un Word, donde a mí antes no Archivos. funcionaba. Buscar. Reciente. Zoom Mac. Vámonos al Docs, Zoom Mac que teníamos antes por ahí. Zoom Mac. OK. Botón. Perfecto. Mascota. Participa Pues y vamos reunione. a ir, mirad que ahora, en vez de hacerlo como lo habíamos hecho antes, yendo a seleccionar, seleccionando la palabra y yendo al editor, aunque se puede hacer así, como ya hemos visto, vamos a hacerlo con el atajo para que veáis las dos maneras. Entonces, Selección por texto. Idioma. Líneas. palabras. J. Participa. Participa, Allá, venga, riunione. riunione, por ejemplo, la palabra riunione. 4 toques con 3 dedos. Reunione copiado al portapapeles. Oye Siri, defínelo. Atajo en ejecución. Pulsa 2 veces para cerrar el mensaje. Botón. Diccionario. Reunione. Riunione. OK. Botón. Reunione. Comillas angulares sencillas izquierdas. Riu.medionio.medione. Riunione. Comillas angulares sencillas derecha. Repetir S. las sílabas. F. Femenino. Virgulilla. Unione reciproca di Unione elementi. reciproca di elementi. O sea, ya tenemos aquí el diccionario italiano. Entonces, veis que hay dos formas. Veis que en los archivos, insisto una vez más, en los que funcionan, en los correos electrónicos, en los Word, en todos los archivos en los que funciona, en los Word vistos también desde la aplicación Archivos, en todos, que es donde supongo que lo miraréis porque es donde los tenéis guardado, ¿no? En donde sea, en iCloud o donde sea. Veis que hay dos maneras de hacerlo. Repito, rebobinando y resumiendo. Yéndonos a palabras, rotor, palabras, seleccionamos la palabra. Luego nos vamos a rotor, palabras, nos posicionamos en la palabra. Selección por texto, seleccionamos por palabra. Vamos hacia la derecha hasta esa, y la que primera que encontramos es la palabra en la que estamos posicionados. Luego vamos a editar y le damos a consultar, a la opción consultar, que hay varias, compartir, copiar, tal, y una de ellas es consultar. Le damos ahí y nos aparecen los diccionarios. Si queremos abreviarlo, pues tenemos que haber creado un atajo, que ya os enseñaré en el próximo podcast para no hacer este tan largo cómo se crea, que ya os digo son dos opciones, obtener portapapeles y definir portapapeles. Entonces, con 4 toques con 3 dedos, copiamos la palabra en el portapapeles. Para eso simplemente nos posicionamos, vamos al rotor palabras, nos posicionamos en la palabra, ya está, no tenemos que ir a selección por texto, copiamos en el portapapeles 4 toques con 3 dedos y luego le decimos a Siri que nos lo defina, defínelo. Y entonces Siri lo define. Siri lo define, Siri abre los diccionarios. Entonces es otra manera de hacerlo más rápidamente, y esta segunda manera nos puede servir también en aquellos casos, por ejemplo en los archivos RTF, que no funcione la otra manera de hacerlo, que no funcione
la manera, digamos, larga, pero que es la correcta, ¿no? Bueno, no es que sea más correcta una que otra, pero la manera larga y extendida de hacerlo. Vamos a probar por último qué sucede en un PDF, porque el atajo a lo mejor nos vale también para un PDF. Ir a casa, 2 acciones. Vamos a ver, Botón. cerramos los atajos. Archivos. Momento. Selector de Y atajos. vamos a Cerrar buscar atajos. en Archivos. archivos Activar. un Promiso. PDF. A ver, Mascota. un Command. PDF que tengamos por ahí. Sin sí. Ok. Botón. A ver, voy a salir de aquí. Nacimiento. Escritura. Anuncio Voy y a venta relleno. buscarme Biografía larga María en donde me L. Isra. encuentro yo Documento. Nuevo MacBooker con procesador M1. un Certificado. PDF. Poder. Vaya, Documento. yo tengo Intro. pocos PDFs por aquí. Updates iOS 2014. 4. ISO with Chameleon and Mantis Braille Display. Vamos a Las ver líneas Abstract largo María. si consigo Nueva yo. grab. Pero Búsqueda. bueno, S. aquí seguro que Vocabulario. encontramos Archivo de un búsqueda. PDF. S. Ahí está, en ruso. La lectura de libros por las personas ciegas. Primera parte. Vocabulario. Archivo de texto. Perdona, La lectura de que a libros. veces no Nueva es función. fácil La lectura de libros. encontrar un PDF. Marrakech Nueva función tocar. Este a lo mejor. Marrakech 003 es. Archivo de texto. 18. No, este no. Nueva función. Nuevo iPhone 12. Texto. Archivo. Nuevo iPhone 12 mini. Uy, qué Braille con difícil Max es encontrar un Automunity PDF, por 2018. favor. Documento PDF. Aquí. Automunity 2018. Documento PDF. Bueno, en iCloud. por ejemplo, es Automunity un 2018. Documento PDF. En iCloud. 4 El primero que 1/21. encontramos. Flecha hacia A abajo ver si esperando. aquí encontramos. Automunity 2018. Documento PDF. En iCloud. 4/1/21. Novedades de VIX. Automunity 2018. Vale, Ok. ya está. Botón. Buratti Angelo teléfono. Bianchi María Tere. Belloni France. A ver si... Arpino. El. Automunity 2018 30 de Por ejemplo, vamos a 436. buscar la palabra Automunity. Caracteres. Palabras. Automunity. Automunity. Vamos, 4 toques con 3 dedos. Automunity copiado al portapapeles. Oye, Siri, defínelo. Atajo en Perfecto. ejecución. Pulsa 2 veces para cerrar. Virgulí. Nello inserción y publicitario. AGG. Comillas angulares en etimología compañía. Nello inserción y Mira. AGG. Comillas angulares en au punto medio tu punto medio mu punto medio n y punto medio tu. Automunity. Aquí tenemos el diccionario italiano. Comillas angulares en AGG. Adjetivo. Virgulilla. Nello inserción y Nello publicitaria. inserción y publicitaria. Di persona in possesso di auto. Son impuestos de auto. O sea, también funciona. El atajo Nueva también funciona con los PDFs. Por tanto, pues esta es la opción más corta y más fácil en todos los casos, pero que sepáis que en los correos electrónicos y en los archivos en Word y en los libros que descargamos de Apple Libros también nos funciona la versión larga. Mi consejo, aprendeos la larga por si por algún motivo el atajo no funciona, por si no podéis crearlo, por lo que sea, aprendeos la función larga, pero que sepáis que en todos los casos, y por tanto también en aquellos en los que la función larga no funciona porque no nos aparece, por ejemplo en los RTFs o en los PDFs, que no nos aparece el botón editar, en el rotor no nos aparece la opción editar, pues a través del atajo también podemos llegar a esta misma función de los diccionarios, a poder ver la palabra esa en los diccionarios. Y bueno, la última cosa, yo os decía antes, me tengo que, bueno, no corregirme, pero yo os decía antes, os hablaba de la línea Braille. Ya he resuelto mi problema de no sé qué había pasado con la conexión, ya lo he resuelto, ya se me conecta perfectamente la línea con el Bluetooth, así que vamos a hacer una última prueba para que veáis cómo funciona esta misma opción de ir a los diccionarios con la línea Braille. Y vamos a hacerlo desde un correo electrónico, desde el mismo correo que antes, porque así es la manera más fácil de verlo. Archivos. Nos vamos al correo. Pulse. Doc. WhatsApp. Mail. No hay mensajes de mail. Buzones. Vamos a verlo un Botón poco más atrás. el volumen. Vale. Respondido. buscar el CT y mismo atención correo al de antes. Robert Carter. Aquí. Robert Carter. Hi María. Vamos a buscar la palabra agree, Acciones como disponibles. antes. Entonces, nos vamos a Edit, palabras. acciones. Caracteres. Palabras. Hi. María. Vaya. Robert. Thanks. Richard Tarneras. Hi María. Eliminar. Marcar con indicador. Richard Tarneras agre. Robert. Sí, soy capaz. No leído. Responder. Vamos a ver. http://w. Palabras. Vamos a ver palabras. Venga. http turner.com turner 2 http Robert. Thanks. Richard Tarneras agreed to arch. Hi María. Vamos a ver. Eliminar. Richard Tarneras No sé agreed ahora por qué no me reconocer quiere dejar acciones. Ver las palabras. Editar. No entiendo. Reconocimiento de tabla de braille. Entrada Vamos a braille. ver. Idioma. Selección. Describir. Reconocimiento. Editar. Acciones. Vamos a ver. Caracteres. Palabras. Richard. Turner. As. Aquí. Agree. Agree. Perfecto. Entonces ahora nos vamos. Vamos a hacerlo de la manera larga. Estamos ya posicionados en la palabra. Vamos a seleccionar por texto. Acciones. Palabras. Líneas.
Selección por texto. Seleccionar por texto. Hacemos Desliza la selección por flick hacia palabras. abajo, selección por palabras. Flick a la derecha, Agreed. agree. Seleccionado. Perfecto. Reconocer. Seleccionado. Describir Vamos a la editar. braille. Entrada braille. Idioma. Editar. Acciones. Editar. Editar. Seleccionar todo. Consultar. Consultar. Le damos aquí. Pulsa 2 veces para cerrar el mensaje. Diccionario. Diccionario. Encabezamiento. Aquí estamos. Y entonces, mirad, yo ahora estoy aquí con la línea braille. OK. Botón. Ahí. Diccionario. Diccionario. Encabezamiento. OK. Gran diccionario Oxford de español inglés viñeta. Agreed línea vertical a Mestua línea vertical Aquí. modificadora G de Agree. caligrafía read. Brestua línea vertical Read. modificadora G de caligrafía read. Dos Read. puntos triangulares modificadores de línea vertical adjective. Adjective. 1 in agreement Perfecto. predicative. De acuerdo. In agreement, predicative, de acuerdo. Black red pointing small triangle will if Will at noon. if. Agreed. Agreed. Believe and no, unknown. Agreed. ¿Vale? Agreed. Salimos al mediodía de Salimos acuerdo. al mediodía, De acuerdo. ¿veis? Yo lo estoy leyendo con la línea. ¿Oís el ruidito de la Orbit? Vamos a ver si Punto. lo pongo un poco más cerca que lo oigáis para que veáis que estoy a mediodía. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Salimos al mediodía, vale. Vale. Salimos Spain. al mediodía, vale. Spain. Vale, ¿veis? To be agreed on STH barra in. Esto para deciros que funciona. Así que, como veis, pues si queréis utilizar esta opción y queréis leer el significado de la palabra del diccionario usando la línea braille, pues podéis también hacerlo sin problemas. Y bueno, esto es todo lo que yo os quería contar hoy. Espero que este podcast os haya resultado útil e interesante. Respecto al atajo, os digo, ya si no se iba a hacer, no lo hacemos en este porque ya iba a ser demasiado largo y os ibais a aburrir de mí. Pero en el próximo veremos la aplicación atajos y veremos con más detalle cómo podemos crear ese atajo, que os digo, tiene dos acciones: obtener portapapeles y definir portapapeles. Pero bueno, lo veremos en el próximo cómo se hace. Bueno, y luego una cosa más que se me olvidaba comentarosla respecto a las líneas braille. Yo los comandos, todos los comandos que tienen que ver con el rotor, por tanto, ir a palabras, posicionar el rotor en palabras y después posicionar el rotor en selección de texto, obviamente sabéis que todos esos comandos se pueden hacer directamente yo los he hecho desde el teléfono, pero si queréis se pueden hacer perfectamente desde una línea braille con el comando correspondiente del rotor, y sabéis que después moviéndose nos vamos moviendo por el rotor usando la propia línea braille. Eso lo vimos también, os recuerdo por si alguien quiere consultarlo, en el episodio que hicimos sobre las líneas braille y cómo gestionarlas, cómo manejarlas con el iPhone. Ahí veíamos el comando para moverse dentro del rotor, para activar el rotor, por decirlo así, y el comando para irnos moviendo entre las diferentes opciones que tenemos en el rotor, que tenemos activadas en el rotor, seleccionadas en el rotor. Entonces, bueno, pues para quien no quiere utilizar los gestos, o para quien a lo mejor esté leyendo un libro, como es el caso que me ponía Amparo, si estáis leyendo con la línea braille y queréis hacer esos mismos gestos con la propia línea braille para no tener que coger el teléfono, pues también se pueden hacer. La opción larga, la opción del atajo, no, el atajo, al menos hasta donde yo sé, hay que coger físicamente el teléfono. Pero la opción larga, la de seleccionar por palabra, buscar la palabra y después seleccionar texto y después ir a editar, esa sí se puede hacer mediante la línea braille. Y bueno, eso es todo lo que yo quería comentaros hoy. Espero que este podcast os haya gustado. Como os digo, en el próximo veremos cómo se crean los atajos para ver cómo se crea, y pondremos como ejemplo este atajo concretamente de los diccionarios, el acceso directo a los diccionarios, y eso, veremos cómo se crean los atajos y un poco esa aplicación de atajos, las posibilidades que tiene. Y bueno, pues espero que este podcast os haya gustado y sobre todo que os resulte interesante y útil, y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio.